Hola chicos, bienvenidos a la clase 10 del curso de probabilidades y estadística. En esta clase vamos a hacer un repaso de combinatoria, que vimos que estaba más o menos débil en el TD1, ¿sí? Entonces, lo primero que les quiero decir es que contar el problema de combinatoria es un problema difícil y está intrínsecamente relacionado a cada problema en particular. Digamos, si quiero contar cosas sobre dados o cosas sobre bolas que saco de cajas o cualquier otro problema, el modelamiento puede ir variando y, digamos no hay una receta para contar, porque depende de cuál es el modelo y qué es lo que estoy contando. En esta clase vamos a dar algunos elementos que nos van a ayudar a contar, pero que no nos van a evitar el problema del modelamiento, ¿sí? El problema del modelamiento es la parte difícil, y que puede ser muy fácil, digamos, contar cuántas opciones tengo para que me salgan de un dado de 6 caras, o puede llegar a ser muy difícil, como de hecho las cosas que vimos en el TD no eran tan simples, ¿sí? Ya, teniendo eso en mente, tratemos de dar algunas técnicas generales. Pensemos primero en el número de selecciones. Imaginemos que tenemos n conjuntos, a1 hasta n, y me gustaría saber de cuántas formas puedo elegir un elemento de cada uno. Quiere decir que sacar un elemento de A1, sacar un elemento de A2, hasta sacar un elemento de AN. Las aplicaciones son, por ejemplo, lanzar n dados, sacar una bola de n cajas, donde las bolas no necesariamente, perdón, donde las cajas no necesariamente tienen la misma cantidad de bolas, lanzar n monedas, etc. Y lo que quiero contar, entonces, son cuántas n tuplas de la forma x1, x2 hasta xn existen donde xi pertenece a ai. O sea, digamos, en la primera coordenada pongo algún elemento de A1, en la segunda coordenada pongo algún elemento de A2 y así sucesivamente hasta la enésima coordenada donde pongo un elemento de AN. Ok, esa es una forma de modelar cómo saco un elemento de cada conjunto. Ya, entonces pensemos primero en que tengo dos conjuntos, A1 y A2, donde A1 tiene un cardinal N1 y A2 tiene el cardinal N2. Lo que vamos a hacer es dibujar un árbol de selecciones. Se van a dar cuenta a través de esta clase que dibujar árboles ayuda mucho, ¿sí? Entonces, en el primer nivel pongo todas las opciones que tengo de elegir el primer elemento. Digamos que aquí lo que estoy diciendo es que básicamente el conjunto A1 es de la forma A11 hasta A1N1, digamos, su cardinal, ¿sí? Ya, si primero elijo el A11, entonces, ¿qué opciones me quedan para el segundo elemento? El segundo elemento tiene que pertenecer a A2, y de hecho como que no depende del primer elemento. Si elijo A11 como el primer elemento, para el segundo elemento me queda el A21, el A22, el A2J hasta el A2N2. Aquí lo que estoy diciendo es que A2 tendría que tener la forma, digamos, A21 hasta A2N2. O sea, recuerden que tiene N2 elementos. Ahora, eso es si parto con el A11. Pero si parto con cualquier otro elemento, con el A1i, tengo las mismas N2 opciones para el segundo elemento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si agrego un tercer conjunto, A3, con cardinal A3 igual N3? O sea, digamos, A3 lo escribo de la forma A31, A32, hasta el A3N3, ¿sí? N3 elementos. Da lo mismo como los nombres en el fondo. Le estoy poniendo una notación para poder dibujar este árbol. Bueno, digamos si el primer término que elegí es el A1i, el segundo término que elegí es el A21, luego me quedan N3 opciones para el tercer elemento. A31, A3K, A3N3. Y de hecho eso es válido para cualquier A1i, A2J que elija, ¿cierto? Ahora, ¿qué sería entonces, digamos, en estos tres elementos, una tres tupla donde elijo uno de cada uno? Bueno, una tres tupla x1, x2, x3, como lo habíamos dicho en el problema, digamos, x1 pertenece a A1, x2 pertenece a A2 y x3 pertenece a A3, es un camino en este árbol. ¿A qué me refiero con un camino en este árbol? Digamos a eso, a elegir un nodo para el primero, un nodo para el segundo, un nodo para el tercero, y el camino que forman ellos es una tupla,
es una 3 tupla. Y entonces, lo que quiero contar, lo que quiero contar es cuántos caminos puedo formar en este árbol. Digamos, aquí podría haber, no sé, el A3K, y esto de acá me formaría otro camino. ¿Cuántos caminos tengo? Bueno, en el caso de dos conjuntos, digamos, para cada A1i, para cada elemento de A1, tengo N2 opciones para el segundo nodo del camino. Uno por cada elemento de A2. Entonces, el total de caminos que puedo hacer es, digamos, desde i igual 1 hasta N1, todos los que son, es la forma de elegir el primer elemento, sumar eso, sumar N2, sumar la constante N2. La constante N2 es el número de opciones que tengo para, digamos, continuar el camino desde A1i. Entonces, para cada i, lo que pongo dentro de la sumatoria es el número de opciones que tengo para continuar el camino desde A1i. Y eso es siempre N2. Entonces, como N2 es constante y estoy sumando desde i igual 1 hasta N2, eso me da N1 por N2. En general, ahora si ustedes piensan en un tercer camino, o sea, en general lo que pasa es que el número de combinaciones, el número de caminos que puedo armar en este árbol, para n conjuntos A1 hasta n es N1 por N2 por N3 hasta por Nn, o sea, es la pitatoria de los cardinales. ¿Por qué? Si ustedes pensaran, digamos, en el tercer elemento, lo que tendría que hacer acá es decir, N2 lo reemplazo por la sumatoria desde J igual 1 hasta N2 de N3. Y N3 aquí representa las formas, o sea, las opciones que tengo para continuar el camino A1i A2j. Digamos, para un i y un j ya tengo fijado el camino, los primeros dos nodos del camino. Sería el A1i y después el A2j. Entonces aquí tengo que poner el número de opciones que tengo para continuar el camino, que es N3. Entonces, en general, si ustedes quieren, les va a quedar desde I1 igual 1 hasta N, 1. De la sumatoria de I2 desde 1 hasta N2 y así sucesivamente hasta la sumatoria desde IN igual 1 hasta NN. Si se fijan aquí ya vi todas las opciones, o sea, fijé el primero, fijé el segundo, hasta que fijé el último. Entonces, ¿cuántas opciones tengo de continuar el camino? No tengo, pero eso quiere decir que en realidad el camino es único, o sea, tengo uno. Y eso es exactamente esta pitatoria de ahí. ¿Ok? Lo pueden pensar así. Ok, entonces teorema. Sean A1 hasta N una colección de N conjuntos de cardinal AI, el cardinal de AI igual NI, para I igual 1 hasta N. Se tiene que el número de selecciones de un elemento de cada conjunto que se pueden formar es la pitatoria de los cardinales, N1 por N2 hasta Nn. Cuando todos los conjuntos tienen el mismo cardinal, Ni igual N mayúscula, ese es el caso, por ejemplo, de lanzar N dados, todos de 6 caras, el número de selecciones es N a la N mayúscula a la N minúscula. N mayúscula el cardinal, N minúscula el número de conjuntos. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora vamos a
contar el número de permutaciones. ¿Qué es un número? ¿Qué son el número de permutaciones? Imaginemos que tenemos ahora un conjunto fijo A de n elementos, A1, A2 hasta AN. Y la pregunta es, ¿de cuántas formas puedo ordenarlo? Entonces, eso es súper claro, ¿de cuántas formas puedo ordenarlo, digamos? ¿De cuántas formas puedo elegir uno que sea el primero, otro que sea el segundo y otro que sea el tercero? Ya, entonces supongamos primero que A tiene 3 elementos, para simplificar las cosas. A1, A2, A3. Entonces, fíjense que si fijo el A1 como primer elemento, me quedan el A2 y el A3 como segundo elemento. No puede ser de nuevo el A1, porque lo que estoy haciendo es ordenar el conjunto A, entonces no puedo repetir. Ahora, si parto con el A2, si el A2 es el primer elemento de mi orden, después solo puede venir el A1 o el A3, no puede venir el A2. Y si parto con el A3, solo puede venir el A2 y el A1. Una vez que fijo el primero y el segundo, solo me queda una única opción para el tercero. El A1, digamos, si parto con A1, después elijo A2, solo puede venir el A3. Si parto con el A2 y sigo con el A3, solo puede venir el A1. Entonces, de nuevo, las formas de ordenar los elementos del conjunto está dado por un camino en el árbol. Digamos, aquí había una forma de ordenar, aquí me daba otra forma de ordenar, aquí me daba otra forma de ordenar. En este caso, si se fijan, es súper fácil contar. Tengo 6 formas de ordenar. Pero me gustaría tratar de escribirlo de forma un poco más general, cosa que me funcione para conjuntos de n elementos, no solo 3 o 4, digamos. En el caso de 3 elementos, básicamente para cada AI tengo 2 opciones para el segundo nodo. Y luego, de elegir el segundo nodo, me queda una opción para el tercero. O sea, lo puedo escribir así. El total de caminos es la sumatoria desde i igual 1 hasta 3 del número de caminos que cuelgan de AI. Después, si fijo el primero, digo, ¿cuáles son los números? Si fijo el primero, ¿cuáles son el número de caminos que cuelga de ahí? Es la sumatoria de j distinto de i del número de caminos colgantes de AI a j. Y el número de caminos colgantes de AI a j es un único camino. Entonces llego hasta el final, digamos, esto es un 1. Entonces lo que estoy haciendo es sumar desde i igual 1 hasta 3, desde j distinto, la sumatoria de j distinto de i de 1. Los j distintos de i son 2, porque tenemos 3 elementos. Entonces si saco el i, me quedan 2 elementos para elegir. Y la sumatoria es de igual 1 hasta 3, me queda 3. O sea, 3 por 2 por 1. 3 factorial. Si se fijan, en el dibujo lo que tengo es 3 opciones para elegir el primero. De esas 3 opciones me quedan 2 opciones para elegir el segundo. Y de esas 2 opciones me queda una opción para elegir el tercero. Entonces, teorema. Sea A igual a 1 hasta AN un conjunto de n elementos distintos. Se tiene que el número de n tuplas que se pueden formar con los elementos, digamos, n tuplas que se pueden formar con los elementos de A es n factorial. N tuplas es lo mismo que órdenes. ¿Sí? Si fijo una n tupla, digamos, una n tupla sería un A y 1, A y 2, hasta A y n. Digamos, con los i1, i2 y n distintos. Eso, que es una tupla, una n tupla, está asociada uno a uno con un orden, digamos. Lo que estoy diciendo es que este es el primero, este es el segundo, hasta que este es el último. Por supuesto, estos términos no se repiten. Y eso es n factorial. ¿Qué es n factorial? N factorial es igual, por definición, a la iteratoria de i igual 1 hasta n de i. O sea, lo puedo escribir como 1 por 2 por 3 por n menos 2, n menos 1 por n. ¿Sí? Ese es el número factorial. Es el producto de los primeros n términos. Ya, pues.
Entonces, sabemos contar selecciones, sabemos contar órdenes. Supongamos ahora que tengo un conjunto A, de nuevo, con n elementos, A1 hasta n, y quiero formar una K-tupla. Es decir, quiero formar un objeto como un orden, digamos, pero con K elementos. Con un A y 1, A y 2, hasta un A y K. Donde I1 hasta IK pertenecen a 1 hasta n, digamos. Básicamente lo que estoy diciendo es que el I1 no puede ser n más 1, porque el n más 1 no existe. El I1 tiene que ser entre 1 y n. El I2 lo mismo. Y tienen que ser todos distintos porque no quiero repetir elementos. Esto se puede interpretar como sacar K elementos de A, uno por uno, donde este es el primero, este de aquí es el segundo, y este de aquí es el késimo. Y lo que hago es guardar el orden en el que salieron. Eso es lo que estamos tratando de contar. Veamos cómo resulta. Volvamos a nuestro ejemplo de 3 elementos. ¿Sí? Nuestro árbol de permutaciones o nuestro árbol de órdenes era ese, ¿cierto? En donde tenía 6 elementos. Pero ahora, si considero k igual 2, o sea, quiero elegir 2 tuplas. Entonces, el número de permutaciones que me queda en este nuevo árbol, digamos que tiene profundidad 2, no profundidad 3, es 3 por 2, que es básicamente 3 opciones para el primero, y una vez que fijo el primero me quedan 2 opciones para el segundo. O sea, 3 por 2. Eso lo puedo escribir como 3 factorial dividido 1 factorial. Recuerden que 1 factorial es 1 nomás. Ya. Ahora, si en vez de considerar k igual 2, considero k igual 1, o sea, las tuplas de largo 1, entonces solo me queda 3 opciones, digamos. 3 opciones para el primero, y ahí quedé, porque no hay segundo. Y esto lo puedo escribir, ahora, ese es el número de permutaciones de elementos de largo 1, digamos. El número de, las formas de ordenar los elementos de largo 1 es una solamente. Entonces, básicamente solo me pregunto cuántas opciones tengo para este primer elemento. 3. Y esto lo puedo mirar como 3 igual 3 factorial dividido 2 factorial. Esto es básicamente 1 por 2 por 3 dividido 1 por 2. A ver. Déjenme borrar. Ahí sí. Dividido 1 por 2. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Porque quiero llegar a una fórmula general. Teorema, el número de k-tuplas. El número de k-tuplas, tengo un conjunto A de A1 hasta N, con n elementos distintos. El número de k-tuplas que se pueden formar con elementos de A es n factorial dividido n menos k factorial. ¿Sí? En el caso de largo 3, de 3 elementos, acuérdense, 3 elementos y las dos tuplas era 3 factorial dividido 1 factorial, que es básicamente 3 factorial dividido 3 menos 2 factorial. O sea, la fórmula funciona. El número de k-tuplas coincide con el número de sacar k elementos de A sin repetición guardando el orden. ¿Sí? Entonces, este número muy importante. N factorial partido n menos k factorial. Ahora, imaginemos que queremos sacar k elementos de un conjunto A, pero que ahora el orden no importa. O sea, quiero contar el número de conjuntos de la forma A1, AI1, AI2 hasta IK, donde I1 hasta IK pertenecen a 1 hasta N, o sea, estos elementos son distintos, pero la diferencia es que aquí el orden no importa. Yo no sé si este lo saqué primero, si lo saqué segundo, o si lo saqué último. Lo único que me importa es que lo saqué. Entonces, esa es la diferencia entre poner conjunto y poner tupla. El conjunto no tiene un orden asociado, la tupla sí. La tupla tiene un primer elemento, después tiene un segundo elemento. Ya, ¿cuánto sería esto?
Ya, volvamos al ejemplo de A igual a 1, a 2, a 3. O sea, nuestros árboles con 3 elementos. Y veámoslo para dos tuplas. O sea, mi árbol de permutaciones para dos tuplas era eso, ¿cierto? Era que si elijo el A1 primero, después me queda el A2 o el A3 como opción. Si elijo el A2, después me queda el A1 o el A3 como opción. Si elijo el A3, me queda el A2 o el A1 como opción. Ahora, como me importa el orden, tengo que contar repeticiones. Fíjense que tengo cosas repetidas acá. Si las cuento, si llego y digo, da lo mismo. Esto es 6, estoy contando de más. ¿Por qué estoy contando de más? Porque el par A1, A2 y el par A2, A1 me dan el mismo conjunto. Porque el orden no me importa cuál saco primero y cuál saco después. Entonces, esos dos me dan el mismo conjunto. Esos dos también me dan el mismo conjunto, el A2 y el A3, con el A3 con el A2. Y esos de ahí también me dan el mismo conjunto, el A1 y el A3 con el A3 y el A1. Notemos que para cada subconjunto, acabamos de revisar todos los subconjuntos posibles, hay dos tuplas. De hecho, cada dos tupla lo podemos pensar como una forma de ordenar el conjunto asociado. O sea, yo estoy pensando, si digo, saco un conjunto de dos elementos, por ejemplo, el A1 y el A2, entonces, ¿de cuántas formas puedo ordenar esto? Lo puedo ordenar de dos formas. A1, A2 o A2, A1. Entonces, pero nosotros sabemos contar el número de órdenes que le puedo dar a un conjunto de n elementos. Solo que ahora el conjunto de n elementos no va a tener n elementos. Va a ser el orden de los conjuntos de k elementos. Lo que puedo concluir de este análisis es que en realidad el número de subconjuntos de k elementos es el mismo, es el número de k tuplas que puedo armar, que sé contarlo, y el número de permutaciones o órdenes que puedo hacer de k elementos. Si saco un conjunto, ese conjunto de k elementos lo puedo ordenar de un cierto número de formas distintas, y todas esas formas de órdenes son repeticiones en las k tuplas. No sé si se entiende, pero básicamente cada k tupla se repite cuando estoy contando conjuntos, porque el orden ya no me importa. Entonces, si tengo, digamos, esas son las dos tuplas que puedo armar que se están repitiendo. ¿Sí? Entonces tengo que dividir por el número, digamos, por el número de tuplas que tienen los mismos elementos. ¿Cuántas tuplas hay con los mismos elementos? Bueno, el número de formas de ordenar el conjunto, que es exactamente esta división de acá. Teorema. Sea A igual a 1 hasta n, un conjunto de n elementos distintos. Se tiene que el número de subconjuntos de tamaño k que se puede formar con los elementos de A es n sobre k, que es n factorial dividido k factorial dividido, perdón, esto está malo, el factorial va fuera del paréntesis, k factorial por n menos k, y el factorial va afuera, ¿sí? El número n sobre k se conoce como el número combinatorio y tiene varias aplicaciones importantes. Les propongo a ustedes que de hecho googleen este número. Vayan a Wikipedia o busquen otros videos en YouTube. Este número es bien conocido y está archiestudiado, hay harto material en internet. Les propongo que investiguen un poco más sobre este número, a ver qué otras cosas pueden aprender a contar. Recuerden que esto de acá era al final el número de k tuplas que puedo armar, y este de acá es el número de formas que puedo ordenar un conjunto de k elementos. ¿Sí? Entonces, aquí estoy contando los órdenes, pero quiero dejar de contarlos. Entonces divido por las formas de ordenar. Eso es lo que estoy haciendo. Y para eso, de nuevo, lo que hicimos fue jugar con el árbol de combinaciones. Entonces les voy a dejar un ejercicio. Este fue el ejercicio que hicimos en el TD. Considera un experimento aleatorio de lanzar 4 dados perfectos. Calcula la probabilidad de obtener 3 iguales y uno distinto, obtener 2 iguales y los otros 2 distintos, con la pareja y entre sí, obtener 2 distintos, obtener 4 distintos.
perdón, obtener dos pares distintos, donde dos pares distintos es básicamente, digamos, obtener un 2, 2 y no sé, obtener un 4, 4. Eso es obtener dos pares distintos. Ahora, el problema de estos cálculos es que había que considerar permutaciones. Pues había que considerar que, digamos, el primer par me puede dar, el 2, 2 me puede dar 2 en el primero, 2 en el tercero. O me puede dar 2 en el primero, 2 en el cuarto. Entonces, este ejercicio no sale directamente de las cosas que vimos, pero es una forma, la idea es tratar de enfrentarse a este ejercicio con la perspectiva de las cosas que vimos. Digamos, dibujar árboles de decisión. ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo que habría que hacer es de cuántas formas puedo distribuir estos pares en los 4 slots que tengo. Digamos, tengo 4 slots y lo que quiero hacer es poner XX y Y. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que vimos en el TD. ¿De cuántas formas puedo hacer eso? Entonces puedo hacer, por ejemplo, un XX y Y. Podría ser también el XY, XY. Podría ser... Ahora, si pongo el II, XX, voy a contar de más. Porque en realidad, estos dos de acá son los mismos. Si digo el XX toma valor 1, 1, digamos, y el II toma valor 3, 3, eso es lo mismo que decir que el II tome valor 1, 1 y el XX tome valor 3, 3 en esta otra combinación de acá. Entonces en realidad este no lo cuento. También me puede aparecer el X y X y paré de contar. Con eso se acabaron. ¿Sí? Digamos, dos juntos al medio, intercalados o dos por separado. Esto es algo que no vimos, pero que es algo que tengo que pensar. Y a partir de esto empiezo a hacer el árbol de decisión de cuántas opciones tengo para cada uno. Y eso lo repito con el análisis que hicimos. ¿Ok? Ya pues chicos, lo dejamos hasta acá. Espero que les haya servido para acordarse de cosas que probablemente ya conocían. Busquen videos de combinatoria, busquen en Wikipedia las cosas que vimos, digamos, el número combinatorio o las formas de hacer selecciones. Vayan más allá de esta clase. Esta clase no puedo extenderla mucho más porque no es el contenido principal del curso. Ahora, voy a tratar de no pedir grandes cálculos combinatorios, pero esto es un buen ejercicio. Ahora, otra cosa que les estoy pidiendo acá es recalcular las probabilidades, ahora asumiendo que el primer dado tiene 4 caras, el segundo 6 caras, el tercero 8 y el último 10. O sea, si les sale esto para 4 dados perfectos, hágalo luego para estos dados que también tienen, que son uniformes, que también tienen la misma son uniformes en probabilidad, pero que tienen distinto número de caras. ¿Sí? Y eso es un poquito más difícil, digamos. Entonces, esta es la versión hardcore de lo que hicimos en el TD. ¿Ok? Los dejo hasta acá. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva. Gracias.